Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, recientemente desde Caracas le enviaron una mala señal a la dictadura de Raúl Castro. Una mala señal que llegó con un mensaje que es vital para ese régimen en Cuba, nada más y nada menos que el petróleo. Una señal que llega justo en momentos en que en los pasillos de ese régimen seguro hay un corre-corre por temor a lo que pase con ese futuro de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Soy Rolando Nápoles y este tema estaré hablando aquí hoy en Univista TV. Venezuela no es Panamá del 89, Venezuela no es el Haití del 94, ni siquiera se acerca al contexto de Granada en 1983. Los tres países invadidos por Estados Unidos en esas fechas. La nación suramericana ha demostrado amplia capacidad movilizativa en los últimos días. Más de 4 millones de milicianos dispuestos a defender a su país. Un ejército bien armado, todos con sentimientos patrióticos y además respaldan firmemente al legítimo presidente de esa nación, Nicolás Maduro Moros. Cuba recibió una pésima noticia de su estrecho aliado político, Venezuela. En agosto, las exportaciones de petróleo venezolano a la isla se redujeron en relación con el pasado mes de julio. Una caída que llega para colmo en momentos en que el reciente ataque por parte de fuerzas militares de Estados Unidos a una embarcación con drogas procedente de Venezuela y la muerte de sus 11 tripulantes, calificados por el gobierno estadounidense como terroristas en acción, a juicio de analistas, estaría preocupando a la dictadura de Raúl Castro como quizás a ninguna otra aliada de Caracas por una posible caída del dictador venezolano Nicolás Maduro. Mientras, La Habana continúa mostrando su apoyo político a Caracas, lanzando incluso advertencias desde la prensa oficialista de la isla. Finalmente, una acotación ante la gravedad del momento. A quienes pretenden, impulsan o se hacen eco del diálogo sumiso bajo la presión de las bombas y los destructores estadounidenses en aguas del Caribe y se andan con paños tibios ante la amenaza latente, solo recordarles aquella frase del Che al imperialismo, ni un tantico así, no seamos ingenuos. Según datos de la estatal venezolana PDVSA, la reducción de las exportaciones de petróleo a Cuba en agosto de este año fue de 29.000 barriles diarios, en relación con los 31.000 enviados a la isla en julio pasado. La caída de estas exportaciones se produce en medio de un agravamiento de la crisis energética en Cuba con los imparables apagones que sufren los cubanos y cuando PDVSA superó los 900.000 barriles de petróleo exportados ese mismo mes, su nivel más alto desde noviembre del pasado año. Pero, irónicamente, mientras se caían los envíos a Cuba, Caracas mandaba más para China y para Estados Unidos, donde la administración Trump calificó de narcoterrorista a la dictadura de Nicolás Maduro y desplegó 4.000 efectivos y buques de guerra en el sur del Caribe, lo que sin dudas tendría corriendo también a su padrino político, la dictadura de Raúl Castro. Sabemos que el régimen de Maduro es un incondicional de lo que Cuba le manda, que desde 2008 están militares de alta graduación cubanos allí, manejando todas las instituciones militares, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Dirección General de Contrainteligencia, los colectivos, la Guardia Nacional, la Policía Nacional. Entonces los cubanos tienen el control de esto, han ayudado en torturas, han ayudado en la represión contra las manifestaciones y están hasta el último pelo metidos en Venezuela y obviamente tienen una participación en este crimen transnacional que incluye el tráfico de drogas, la venta ilegal de oro, el lavado de dinero y por supuesto el narcotráfico, pero que han hecho una especie de zona tampón para que esto no pase directamente por el territorio cubano, pero de que están metidos en eso, están metidos en eso. Para mostrar su respaldo político a Maduro, la dictadura cubana acaba de celebrar en la isla un panel llamado Venezuela
bajo asedio imperial, donde la embajada venezolana en ese país rechazó las acciones militares de Washington contra Caracas, en momentos además en que no son pocos los que no dudan de que tras el ataque a la embarcación con drogas procedente de Venezuela, la administración Trump lance una nueva ofensiva para sacar a esa narcodictadura del cartel de los soles que tiene el poder en Venezuela. Mientras ellos mandan buques de guerra, los países del ALBA, de América Latina, tienen ahora una ruta comercial de intercambio real. Mientras ellos traen violencia, nosotros llevamos paz y felicidad compartida. Entonces, lógicamente, tienen que estar muy preocupados porque Estados Unidos no procede sin evidencia. Y hay mucha gente hablando y no se sabe cuándo caiga Venezuela, porque yo no digo si cae, yo digo cuando caiga el régimen de Maduro, qué secretos van a salir a la luz con respecto a la participación cubana. Una de las primeras razones que muchos consideran debe estar en estos momentos poniendo a correr a los jerarcas de la dictadura cubana en relación con una posible caída de Maduro es sin dudas el apoyo económico en cuanto al suministro de petróleo y el trabajo forzado de unos 10.000 profesionales cubanos de la salud en misiones en Venezuela y otros 2.000 de esos llamados colaboradores cubanos que el régimen de la isla tiene en ese país en importantes sectores. Sería perder, por ejemplo, unos 1.200 millones de dólares que la dictadura cubana necesita para importar el petróleo que Maduro le regala a La Habana, de la cual se estima cubra hasta un 40% de las necesidades de consumo de Cuba. Intenta desmontar a la figura que representa el presidente Nicolás Maduro. Han inventado incluso que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, dirige un denominado cartel, que ellos llaman cartel de los soles, un cartel que no existe. O sea, van creando una mentira tras otra y a partir de ahí organizar agresiones contra países. La tendencia natural para muchas cosas, no solamente para esta coyuntura, es que siempre se piensa en cuál va a ser la repercusión económica. Bueno, si aquello se cae, entonces cuál va a ser la repercusión económica en Cuba de que no, el petróleo no. A mí la que más me llama la atención es cuál va a ser la repercusión psicológica que va a tener en Cuba en que Venezuela, que sería como el equivalente al muro de Berlín en el hemisferio occidental, se desmoronara ahí cerquita de donde ellos están y donde en general este imperio de los socialismos del siglo XXI están entrando en retroceso. Ya vimos lo que pasó en Bolivia, ahora vamos a ver qué pasa en Venezuela. Lo de Bolivia, por supuesto, es un proceso que todavía está inconcluso, pero ya no es Evo Morales, ya no es el MAS el que está ahí, ya no es un gobierno incondicional de La Habana o del ALBA o de todos estos inventos que ellos han creado. Y el centro, o sea, Cuba traspasó todas estas actividades subversivas, etcétera, territorialmente hablando, a Venezuela, para ellos tener más seguridad de que no serían atacados porque no tendrían ya las bases de Punto Cero y demás que antes tenían dentro de su territorio entrenando guerrilleros. Todo eso se fue para allá, los contactos con los grupos guerrilleros y narcotraficantes se fue para Venezuela. Pero otra de las razones quizás más preocupantes para la dictadura de Raúl Castro es intentar atajar a tiempo el posible impacto que tenga entre los cubanos a pie el fin de un padrino económico para la isla como la dictadura de Maduro. Una preocupación que, según analistas, tiene todo el peso del mundo, tomando en cuenta que los cubanos solo están sufriendo cada vez más una y otra mala noticia en cuanto a los apagones, la crisis con el agua, la reducción de la canasta básica por la libreta de racionamiento, la dolarización de la vida cotidiana, la caída del valor del peso y los altos precios que golpean sus bolsillos. Pero entonces aquello se ha convertido en una especie de club internacional de cuanto divino delincuente, terrorista, narcotraficante hay en el mundo. Los hay islámicos, los hay latinoamericanos, y entonces un golpe a ese cartel de los soles, como bien dice
Marco Rubio, no es un golpe a un gobierno, es un golpe a un centro, a un hub, como dicen aquí en Estados Unidos, un centro neurálgico de conexión, coordinación de toda una cantidad de distintas organizaciones que conforman una red internacional, transnacional de crimen organizado. Y eso es muy importante en América Latina, echarlo para atrás, porque ha venido creciendo y creciendo y creciendo desde que empezamos el nuevo siglo. No son pocos los expertos que consideran que una caída de Maduro sería una reacción en cadena devastadora en el futuro de la dictadura en Cuba. Además del impacto en el tema económico, financiero y comercial que esto representa, para ese cubano que ya sufre las penurias cotidianas y cada día no teme protestar por diferentes vías ante esta cruda realidad, esto podría ser, ¿por qué no?, una suerte de estímulo para intentar hacer cambiar de una vez y por todas a esa isla que tanto necesita su libertad por culpa de una dictadura que tiene a un Estado ya en total bancarrota. Más que eso, yo lo que creo es que si los cubanos ven que cae el régimen de Maduro, esta efervescencia que estamos viendo se va a duplicar y probablemente va a haber muchas más acciones de estas acciones que son, yo diría que son acciones cívicas violentas, como los sabotajes y otros quemas de caña que ha habido también. Que no solo va a ser una resistencia pacífica al régimen, sino que probablemente va a tomar otro cariz, porque ya es mucha la desesperación que tienen los cubanos con la forma en que están viviendo. Y por cierto, para muchos, una caída de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela sería una estocada decisiva para precisamente el futuro y el destino de la dictadura de Cuba. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter.